Excelente. Gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos a esta nueva era de la medicina estética, como es la era de los bioestimuladores de colágeno y sobre todo esta época donde tenemos la oportunidad de trabajarlos de forma híbrida. Vamos a pasar la siguiente. Denme un minuto que no me corre la presentación. Ok. Bueno, hace un tiempo teníamos este bioestimulador de colágeno con el nombre de Novetafil, pero ahora este Novetafil que conocíamos actualmente evoluciona y evoluciona a otro nombre que es el Durafor. Realmente es el mismo producto, pero ha cambiado de nombre y pues entonces ahora lo recibimos en nuestra consulta y también es importante aclarar a nuestros pacientes que es un producto que ha cambiado de nombre y que está siendo fabricado con altas medidas de bioseguridad en un laboratorio en Francia, motivo por el cual escala a una calidad y a un ranking mucho mayor. Entonces, cuando hablamos de envejecimiento facial, siempre queremos abordar todos los estratos que tengan que ver con el envejecimiento. Y sabemos que no es solamente la piel la que envejece, realmente la piel es la capa más superficial o la punta del iceberg, como decimos. Hay otros tejidos que tienen entonces el envejecimiento en esas capas inferiores, como la grasa, el tejido muscular e incluimos también allí el tejido óseo. Cuando hablamos entonces de este proceso, debemos tener en cuenta estructuras muy importantes y entre ellas están los ligamentos de retención superficial y estos ligamentos pueden ser verdaderos o pueden ser ligamentos no verdaderos. Sin embargo, todos hacen una función importante para el reposicionamiento de los tejidos. El envejecimiento es un proceso multifactorial y vemos que a partir de los 45 años, incluso antes en algunos pacientes, comienza a disminuir la firmeza de la piel. Comienzan líneas y arrugas que aparecen y se vuelven más pronunciadas con el tiempo. Esto se debe principalmente a la disminución de la proteína más importante de la piel, que es el colágeno, y es el componente más importante de la matriz extracelular, es la proteína más abundante en los mamíferos y forma el 30% de la masa proteica total del cuerpo y el 70% del peso de la piel. Existen entonces estas proteínas fibrilares y no fibrilares que tienen cada una su función específica y tenemos 29 tipos de colágenos identificados en la piel. ¿Cuál es la función del colágeno? Provee infraestructura para la elastina y el ácido hialurónico y ayuda a que haya una red bien estructurada de soporte en nuestro tejido. En los años, el colágeno va disminuyendo y los cambios en las características histológicas se van notando, porque este colágeno comienza a ser más fragmentado y más desorganizado. Entonces, disminuye el colágeno tipo 1, que es el colágeno que queremos que prevalezca en la piel. Por favor, apaguen los micrófonos. Es importante para poder escuchar bien la exposición. Sabemos que hay una pérdida de colágeno del 1.5% por año desde que estamos iniciando nuestra vida. Quiere decir que a los 50 años el ser humano ya tiene el 50% menos de la cantidad de colágeno Ya, no es inicial. tuyo ese. Esto se suma Ese es a del la Johan. exposición solar, la nutrición inadecuada, humo de cigarrillo, drogas en algunos pacientes y todos aquellos cambios ambientales que interfieren en el estrés oxidativo que conlleva al envejecimiento. ¿Y cómo nos afecta este envejecimiento facial? Vamos perdiendo grasa. Esa grasa que es nuestra estructura de soporte y que está posicionada normalmente en las porciones superiores del rostro, se va volviendo más laxa y más delgada en algunos panículos adiposos y en otros esa grasa es más hipertrófica y va generando entonces peso. Los panículos adiposos que suelen ser más hipertróficos son los panículos adiposos
nasolabiales, el nasogeniano, y el panículo adiposo del YUL. Este es uno de los principales motivos de consulta por el cual nuestro Rojita, ahí paciente está tu comida. entonces, cuando hay descenso de estos panículos adiposos, nosotros podemos actuar perfectamente en estos ligamentos de retención para ayudar al reposicionamiento de esa grasa. Igualmente, este producto nos va a ayudar a una producción importante de colágeno. ¿Y qué tiene de nuevo este bioestimulador de colágeno Durafor? Él es una sustancia inyectable que cuando se infiltra en el tejido va a generar nuevo colágeno, pero viene combinado en especial con ácido hialurónico. La policaprolactona ha sido conocida como un fuerte estimulador de colágeno y restaurador de los contornos faciales desde hace muchísimos años. Y es muy importante resaltar que esta sustancia está aprobada por la FDA, ya que es un material reabsorbible, biodegradable y es compatible con otro tipo de rellenos. Ahí está. La tecnología a través del Centro de Investigación en Francia permite que sea propia y ha innovado entonces con este concepto híbrido de ácido hialurónico más policaprolactona. Estas microesferas de policaprolactona son muy compatibles con el tejido y moldeables, ya que su tamaño es entre 25 y 35 micras y funciona como un relleno y como un bioestimulador. Esta tecnología le confiere a la formulación de Durafor propiedades importantes que transforman entonces este colágeno, siendo de excelente calidad. Va a mejorar la turgencia de la piel, la humectación, la lozanía y el paciente va a lucir fresco y natural. Nosotros podemos entonces lograr volumen en nuestros pacientes y también podemos lograr soporte de los tejidos. Esta tecnología híbrida es con ácido hialurónico no reticulado y ese es un concepto muy importante, ya que este ácido hialurónico, que es de alta calidad, va a mantener el efecto de volumen durante los 3 primeros meses de aplicación de este bioestimulador híbrido. En la medida que la producción de colágeno se activa, entonces va a ser la policaprolactona la que va a realizar entonces este proceso de bioestimulación. Pero lo más importante es que nuestro paciente desde el principio va a notar un efecto inmediato y que se va a sostener en el tiempo. Esta bioestimulación puede durar incluso hasta 30 meses y es un tratamiento con una acción predecible, controlada y ajustada, con un amplio perfil de seguridad. Para la fabricación de este producto se utiliza PCL de la más alta concentración y pureza con cantidades exactas para lograr el mejor efecto de estimulación de colágeno. Este implante viene en una presentación de 2 jeringas prellenadas de 1 mililitro con agujas de vacuna. ¿Cómo es la composición? El producto tiene 30% de partículas de policaprolactona, ya dijimos que son entre 25 y 35 micras, y 70% de ácido hialurónico, que es un gel de ácido monofásico. Siempre los bioestimuladores de colágeno, así sean de otra composición, son familia de los polímeros. Debemos estar claros en eso. La diferencia con los biopolímeros que se utilizaron hace muchos años y que todavía han causado reacciones adversas en nuestros pacientes es que estos biopolímeros que se usaban anteriormente eran derivados de materiales siliconados. Estos biopolímeros que utilizamos ahora son reabsorbibles y de otro tipo de materiales que son biodegradables. Pero es muy importante saber que es a través de procesos químicos que se obtienen estos, estos implantes que utilizamos en muchas otras áreas médicas. Por ejemplo, hay suturas absorbibles de policaprolactona, se utiliza también en barreras adhesivas, está disponible en apósitos para heridas, en instrumentos o en
adhesivos hemostáticos, en cosméticos faciales, en dispositivos ortopédicos y artroscópicos, en implantes dentales e incluso se utiliza como un instrumento liberador de algunos pellets hormonales. Entonces, la policaprolactona ha estado presente en la biomedicina por más de 70 años y representa un amplio perfil de seguridad para nuestros pacientes. La policaprolactona tiene una característica muy especial y es que es sensible al calor, motivo por el cual cuando se aplica este tratamiento debemos insistirle al paciente que no debe realizar posteriormente tratamientos que generen calor. En este caso, radiofrecuencias fraccionadas con microagujas, láser, HIFU y todo este tipo de aparatología que al ser utilizada no es que va a degradar inmediatamente el producto, pero sí se va a metabolizar entonces de manera más rápida. Es un producto muy fácil de moldear en el paciente y esa es una de las características que me encanta del Durafor, porque los que hemos utilizado policaprolactona en otras presentaciones de otros laboratorios, sabemos que esta policaprolactona viene acompañada de carboximetilcelulosa y es un producto bastante rígido en el momento de la aplicación. Incluso viene precargado en jeringas que son muy pequeñas y no permiten la aspiración adecuada en el momento de aplicación del producto. Una de las ventajas que nos ofrece Durafor es que al estar acompañado de ácido hialurónico y sabiendo que su composición es 30% policaprolactona y 70% de ácido hialurónico, si llegase a ocurrir una complicación de infiltración vascular, tenemos una gran ventaja que no tenemos con el producto de la competencia. Y es que Durafor entonces es sensible al uso de hialuronidasa y bien sea por las aplicaciones de hialuronidasa en protocolos convencionales y si además se realiza de forma ecoguiada, nosotros podemos ser más precisos en la aplicación de la hialuronidasa en el punto donde está la infiltración vascular y resolver rápidamente en nuestro paciente la complicación. Entonces, si en algún momento voy a evaluar qué le voy a ofrecer a mi paciente y cuál es la tranquilidad que yo como profesional, como médico, quiero tener al trabajar con un producto, debo pensar que esta es una ventaja que pesa, si lo colocamos en una balanza, para mí casi el 90 o el 100%. Es un producto semicristalino y con un bajo punto de fusión. Me gusta muchísimo que es compatible con el resto de los productos. Quiere decir que al utilizar policaprolactona, por ejemplo, si lo aplico en capas profundas, yo puedo aplicar entonces otros productos como polirrevitalizantes y los de polidioxanona. De hecho, progresivamente en nuestras prácticas con nuestros pacientes hemos ido realizando este tipo de terapias viendo que se potencia la bioestimulación de colágeno en la combinación con otros tratamientos, bien sea en el mismo momento de aplicación o posterior a la aplicación de la policaprolactona. Aplicaciones biomédicas de la policaprolactona, sobre todo ha sido utilizado en reparación de tejidos, en ingeniería de huesos, para curación de heridas y en entrega de medicamentos, como les dije, en algunos tipos de pellets hormonales o de tratamientos donde se necesite una liberación prolongada de algún medicamento, la policaprolactona viene a ser un excelente acompañante. Quiere decir que funciona también como un excipiente farmacéutico, como un bioestimulador de colágeno y como un voluminizador. Los resultados entonces son duraderos y el paciente va a tener esta acción sinérgica que lo va a favorecer. Esta doble acción entonces nos permite estimular a quién? Al fibroblasto, que es nuestro tejido diana principal
para que el paciente pueda tener esta producción de colágeno nuevo. Lo que es muy importante aclarar a nuestro paciente es que el bioestimulador de colágeno comienza a actuar a los 21 días de ser aplicado, donde se comienzan a renovar estas nuevas fibras de colágeno y que el efecto mejor lo vamos a notar a los 3 meses, a los 6 meses y a los 8 meses de aplicación. Y una de las cosas en las que insisto a mis pacientes, si se han aplicado bioestimulador de colágeno, es que no esperemos hasta el punto de declive total donde ya el bioestimulador de colágeno no tiene ninguna acción. Si nosotros evaluamos una curva de aplicación del producto, sabemos que su efecto clínico inicial de voluminización está dado por el ácido hialurónico. A las 12 semanas es el bioestimulador quien está actuando, pero ya este ácido hialurónico no reticulado se ha degradado en el organismo. Es importante que si nuestro paciente tiene una pérdida de volumen importante, podamos reaplicar nuevamente el bioestimulador de colágeno antes que se cumplan los 12 meses de tratamiento para que exista un efecto sumatorio y acumulativo de este producto y nuestro paciente no pierda totalmente el volumen que tratamos de restituir en sus primeras consultas. Este es el efecto de producción de colágeno al mes, a los 2 meses, a los 3 meses y a los 4 meses. Y sabemos que nuestro paciente va a estar mejor sí o sí a los 6 o a los 8 meses. El PCL se degrada más lentamente que otros polímeros y esto entonces es una ventaja también en otro tipo de bioestimuladores de colágeno como el ácido poliláctico y el ácido poliglicólico. Su óptima biocompatibilidad con superficie lisa y forma esférica de las microesferas nos permite moldearlo. Y aquí quiero hacer énfasis en que la reología de los productos es muy importante porque nuestros pacientes no quieren sentir el volumen o el relleno en el rostro. Existen ciertas técnicas que se utilizan para reposición de los tejidos. Una de las técnicas es la técnica de bolo que se aplica a nivel del periósteo, pero sucede con otros productos que al dejar cantidades de 0.1, 0.2 o 0.3, nuestro paciente siente allí el producto aglomerado. Y esto, por supuesto, va a tener un peligro o una tendencia mayor a que se pueda producir el día de mañana algún tipo de granuloma. Cuando el producto es moldeable y se mezcla perfectamente con el resto del tejido, nosotros tenemos entonces esa ventaja sobre otros bioestimuladores de colágeno. Tiene buena adhesión y tiene una actividad importante mitocondrial a nivel de la oxigenación de los tejidos. Este producto es derivado de materia natural y nos va a permitir entonces que tenga compatibilidad con los tejidos del cuerpo, generando también una hidratación. La piel se va a notar muy diferente en el tiempo. Las áreas de aplicación de Durafor. Podemos aplicarlo hacia el tercio superior para reposición en la fosa temporal, preferiblemente utilizando técnica profunda a nivel de periósteo si se va a utilizar el producto puro. Ya más adelante vamos a hablar de las formas de utilización. Y si lo vamos a utilizar en hiperdilución, podemos aplicarlo entonces con otro tipo de dispositivos como la cánula. En el tercio medio facial es excelente para el aumento del volumen malar, para mejorar el surco nasoyugal y a nivel también de los pliegues nasolabiales. En el tercio inferior facial, en las comisuras orales o la línea de marioneta, que es el surco labio-mentoniano, en el surco premandibular, en el área de mentón y en la línea de la mandíbula. Y en las manos también se puede utilizar para revitalización, preferiblemente en técnica de hiperdilución.
Otra zona a tratar que muchas veces evitamos con los bioestimuladores de colágeno es la zona del escote. Y es que el cambio es tan importante al aplicar el Durafor en el rostro que si yo dejo alguna de las estructuras sin tratar, se nota inmediatamente el cambio o la diferencia en la laxitud de la piel y en la humectación. Motivo por el cual si vamos a trabajar al paciente a nivel facial y es una paciente femenina que le gusta lucir de repente camisas que tengan cuello en V, entonces no olvidemos, doctores, que la zona del escote es muy importante. Nada hacemos con tener el rostro como tal, la cara perfecta, y cuando miramos desde el contorno mandibular hacia abajo, el cuello y el escote nos delatan la edad, incluyendo las manos. Y en algunas pacientes podemos ir más allá, podemos ir hasta la zona superior de las rodillas. He tenido pacientes, por ejemplo, que practican deporte, juegan tenis o simplemente les gusta utilizar faldas o chores y aplicamos entonces también bioestimulador de colágeno en la zona superior de la rodilla porque también suele envejecer. Entonces, ventajas yo creo que son todas. Efecto de larga duración, hasta 30 meses. Corrección inmediata, ya les vamos a mostrar fotos. Fácil de moldear. Efecto voluminizador sostenido. Fácil inyección, muy fácil. Cuando aplican este producto es como si estuviésemos aplicando un ácido hialurónico bien fluido, DIP, o de una G' alta. Entonces, este ácido hialurónico es perfectamente moldeable y pasa hasta por una aguja número 27, tal cual como un ácido hialurónico. Entonces, vamos a trabajar mucho mejor porque la fuerza de extrusión se disminuye y el paciente, por supuesto, va a tener un mayor confort. Y aquí no está, pero para mí, la que pesa más es que si existiera alguna complicación, puedo utilizar hialuronidasa inmediatamente y resolver estos efectos adversos en el paciente. En resumen, el Durafor es un estimulador de colágeno bioreabsorbible con un amplio perfil de seguridad. Puede utilizarse con agujas, también puede utilizarse con cánula. Su presentación es única y compite perfectamente con otros productos en el mercado con policaprolactona porque tiene la misma cantidad de este producto que es el 30%. La diferencia es que en vez de carboximetilcelulosa está acompañada con ácido hialurónico, que para mí es aún mejor. Provee entonces esta voluminización que nuestro paciente muchas veces desea, y si el paciente no desea voluminización, entonces lo vamos a utilizar en forma de bioestimulador y en técnica de hiperdilución. Efectos adversos que son minimizados con la aplicación de este producto: el dolor en la inyección, el edema secundario, los hematomas y nódulos tempranos. Normalmente son efectos transitorios que van a durar de 2 a 3 días. El edema es bastante leve, doctores. De verdad les digo, es muy extraño que un paciente tenga un edema importante con la policaprolactona, a menos que sea un paciente con antecedentes de alergia o de sensibilidad a este producto. En el caso de que el edema sea importante, no sucede mayor cosa y puede resolverse con el uso de antialérgicos 1 o 2 días, y si vemos que el edema es muy persistente, podemos utilizar esteroides por 5 días en esquema piramidal. Cuando existen nódulos, entonces podemos tratarlos perfectamente con masaje local o bien colocar un poco de hialuronidasa. Decoloración es muy extraño y sucede en menos del 1% del paciente. Y la forma en que pudiese existir esta complicación es que haya sido aplicado en un plano muy superficial. Para corregir los efectos adversos podemos aplicar hielo,
compresas frías o frescas durante las primeras 24 horas. Se debe masajear la zona inyectada y respetar entonces la regla de masaje 5x5. Durante 5 días indico a mi paciente un masaje de 5 minutos 5 veces al día. Este masaje debe ser perfectamente explicado. Si el paciente tiene una inflamación muy importante, puede tomar prednisolona por 3 días o por 5 días, dependiendo del criterio médico. Para los efectos secundarios, en caso tal, también podría ser aplicado triamcinolona diluido en solución salina. No es necesario aplicar el producto puro. Y en pacientes que presenten un proceso inflamatorio causado por bacterias, por supuesto, deben utilizar antibióticos. ¿Qué le recuerdo yo a mi paciente cuando le realizo un tratamiento facial? Que no se pegue el teléfono de la oreja, porque estamos también en la era tecnológica y el paciente inmediatamente está terminando el tratamiento o está en la camilla con el teléfono en la mano. El instinto al aplicarse cualquier tratamiento es inmediatamente llevar sus manos al rostro para palpar qué es lo que siente. Entonces, reglas: no tocarse la cara. Si usted desea como médico, puede colocar un adhesivo pequeño, color piel, en los puntos de entrada y preferiblemente recordar al paciente por ningún motivo pegar el teléfono a su cara, no saludar con abrazos o con besos a las otras personas porque estamos teniendo entonces tendencia a contaminación por bacterias. Y muy importante, pacientes que tienen mascotas no pueden dormir con las mascotas y deben cambiar las sábanas de la cama. Tener microplugs, Herdez, clorexidina para el aseo posterior al retirarse los adhesivos, y cualquier detalle, ser informado al médico de inmediato. Múltiples, es importante, si se pudiera, hacer una prueba previa o prevenir e indicarle un antialérgico previo al tratamiento. Es importante no aplicar este producto en la región periorbital. Está contraindicado completamente. Este es un producto para ser utilizado a nivel de hipodermis, en tejido profundo. Y en todo caso, si el paciente tiene un tratamiento actual con cortisona, no es ideal aplicar el bioestimulador de colágeno, porque la primera reacción que va a tener el paciente es una reacción de inflamación, y el paciente que está medicado con esteroides generalmente está inflamado por alguna causa. Si hay alguna enfermedad cutánea aguda o crónica, debemos evaluar muy bien en qué momento vamos a aplicar este producto. En pacientes con rosácea o en pacientes con acné, también debemos estar atentos. Cerca de sitios con procedimientos previos e implantes permanentes, debemos evitar aplicar bioestimuladores. Me refiero entonces a pacientes que tienen biopolímeros o que tienen siliconomas. Estamos también muy actualizados en la parte de medicina estética porque ya tenemos herramientas para poder ubicar dónde están estos implantes en el rostro de nuestros pacientes. El estudio que se hacía anteriormente era una resonancia magnética para descartar la presencia de biopolímeros, pero como sabemos, nuestros pacientes son muchas veces reacios a realizarse la resonancia magnética. Pero ya tenemos disponible para nuestros consultorios, o tenemos disponibles médicos que ya están especializados en ecografía facial. Y esto nos va a permitir entonces saber dónde está localizado ese biopolímero para evitar colocación del producto cerca de donde está ese tipo de implante. Es mejor no arriesgarse. Y también debemos tener precaución con pacientes que tengan susceptibilidad o formación de queloides, que puedan tener cicatrización hipertrófica. Este producto compite principalmente con el ANSES, que es el producto en el mercado que tiene policaprolactona a este porcentaje, porque existen otros productos con policaprolactona en menor porcentaje y
son mucho más fluidos, pero para nada se logra el efecto que tiene la policaprolactona al 30%. También compite con Sculptra y con Radies. Ahora, ¿cómo yo voy a distinguir qué bioestimulador necesita mi paciente? Bueno, vamos a utilizar entonces un punto lógico. El Sculptra está diseñado con ácido poliláctico y es un producto que en la literatura siempre su protocolo indica que debe ser aplicado al menos en 3 sesiones. La primera sesión se realiza, luego se espera un mes para la segunda sesión y la tercera sesión se puede realizar al mes o a los 2 meses. Este producto está utilizado sobre todo para pieles que presenten mucha laxitud y el Sculptra fue diseñado en pacientes con lipoatrofias por HIV. ¿Cuál es uno de los inconvenientes del Sculptra? Sin querer menospreciar el producto, simplemente estoy hablando hoy de las ventajas de policaprolactona. El Sculptra es un producto que puede obstruir la cánula porque el ácido poliláctico en su composición es un bioestimulador de colágeno de características con mayor rigidez. No es tan moldeable. Este producto viene en polvo liofilizado y debe ser diluido al menos 24 horas antes. Con el Elancet podemos tener también obstrucción de la cánula o dificultad para la extrusión del producto. Entonces, esta es una de las desventajas que para mí pesan en el momento de su uso. Con respecto al Radies, aparte de que el Sculptra, si tengo que aplicar 3 sesiones, por supuesto, el costo del tratamiento aumenta bastante para nuestro paciente. El Radies está formulado con hidroxiapatita de calcio, glicerina y carboximetilcelulosa. También es un producto bastante denso que ha sido diseñado sobre todo para uso de reposición en el tejido a nivel de periósteo. Entonces, el Radies, a pesar de que está siendo utilizado para bioestimulación, sabemos que al estar formado por hidroxiapatita de calcio, una de las complicaciones es que puede producir calcificaciones en el tejido. Entonces, yo siempre voy a escoger, de acuerdo al paciente que tenga, cuál es el bioestimulador que necesita según el criterio y la evaluación. Resultados del Duraform. No solamente lo podemos utilizar a nivel facial, sino también a nivel corporal, en flacidez abdominal, flacidez de entrepierna, flacidez de los brazos, zona de la rodilla, y a nivel facial vemos un efecto de reposición natural y sostenido en el tiempo. Estas son fotos del laboratorio y ya pronto les vamos a mostrar algunas fotos de nuestros pacientes. Hoy en especial les quiero compartir esta técnica. Generalmente estamos acostumbrados a que la zona donde logramos la tensión del tejido es la zona lateral facial. Si marcamos los quintos faciales y dividimos la cara en zona 1, zona 2 y zona 3, sabemos que entonces la zona de mayor tensión es la zona 3, donde marcamos desde el canto externo del ojo una línea vertical y todo lo que va lateral hacia la oreja o hacia las porciones superiores son nuestros puntos de fijación. En la primera imagen que están viendo, tomamos como punto de anclaje el vector cigomático y generalmente insertamos la cánula desde este punto, bajamos haciendo técnica de abanico en retrotrazado lineal y se logra un efecto bonito en el paciente. La diferencia es que al yo hacer un único punto, cuando voy dispensando el bioestimulador de colágeno, existe tendencia a dejar mayor cantidad del producto hacia la zona central del rostro y menor cantidad del producto hacia la zona lateral, para evitar que en ese único punto de entrada
haya un aumento de volumen que se pueda notar. Con la técnica de abanico invertida, esta es una imagen de un libro que logré conseguirles. Ingresamos desde la zona medial del rostro, esos son nuestros puntos de entrada para la cánula, y vamos a dispensar nuestro producto hacia la zona lateral, utilizando técnica de retrotrazado lineal, pero dejando mayor cantidad de producto hacia las zonas fijas, o sea, hacia las zonas que generan tensión, y menor cantidad de producto hacia la zona central del rostro. También el Duraforce se puede aplicar perfectamente con la técnica de lifting de 8 puntos en técnica de bolo. Nosotros podemos marcar en nuestro paciente los puntos que necesite para la reposición de los tejidos, ingresar la aguja de forma perpendicular, dejar una pequeña porción del producto cerca del periósteo y retirarnos suavemente sin dejar nada de producto ya cuando estamos llegando a dermis superficial. Recordemos que este producto siempre se utiliza en planos profundos. Es muy importante, luego de aplicar el bioestimulador de colágeno, realizar un masaje facial. Este masaje facial debe ser siempre ascendente y con movimientos muy cortos en los dedos. Yo siempre le explico al paciente como si estuviera moldeando una plastilina para ayudar a que quede muy homogéneo nuestro producto en el rostro. Este fue el último curso de formación que hicimos en el consultorio, y agradezco a la doctora Jennifer por permitirnos mostrar su imagen, donde entonces le hicimos técnica de abanico invertida con un solo punto de entrada, desde la porción del rostro donde marcamos el quinto facial. Ingresamos y practicamos la técnica de abanico en retrotrazado lineal con el producto en hiperdilución, y en los puntos lifting lo aplicamos hacia periósteo, dejando 0.1 del producto en algunos puntos donde había mayor hundimiento del tejido o donde había menor volumen y queríamos proyectar más, y 0.05 en algunos puntos donde la doctora no necesitaba volumen, sino un poco de bioestimulación. Este es un video donde estuvimos en el Congreso de Medicina Estética y estamos explicando cómo realizar la hiperdilución del producto. Siempre utilizamos una llave de 3 vías para que pueda quedar completamente homogéneo, y en esta paciente también practicamos entonces esa técnica de abanico invertido. Ya les vamos a mostrar los resultados. ¿Con qué hacemos la hiperdilución? Solamente con solución fisiológica. No es necesario utilizar lidocaína porque este producto no causa molestia ni ardor en el paciente. Aquí tenemos entonces a la doctora, estamos aplicando, vamos a silenciar el video, estamos aplicando el bioestimulador, en este caso ya está hiperdiluido, como ven, se llega con la cánula hacia la porción superior. Cuando estamos cerca de la región del trago, es importante, doctores, respetar 2 centímetros delante del trago para evitar lastimar estructuras importantes en esa zona, como la glándula parótida y algunas estructuras nerviosas. Entonces siempre marquemos la línea de los ligamentos donde a nivel del punto central del rostro vamos a insertar nuestra cánula, pero nuestro dedo va a funcionar como barrera en la zona preauricular para evitar entonces dejar producto en esta zona. Este es otro video de aplicación en los puntos lifting donde se realizó con aguja, con el producto sin ningún tipo de dilución. Es importante, y siempre reforzamos en nuestros cursos, el uso del pellizco tisular. Primero, para evitar el dolor en nuestros pacientes. Segundo,
para poder tener un mejor control del dispositivo o la inyectadora que estamos utilizando. Y tercero, para lograr que los vasos sanguíneos se desplacen hacia planos inferiores. Entonces, aquí la doctora está aplicando, nuestros cursos siempre son hands-on de la mano, estamos allí vigilando todo lo que hacen, los estamos acompañando y la doctora entonces está practicando muy bien su pellizco tisular y aplicando el producto, toca periósteo, luego se retira un poco y aplica el producto de 0.1. Lo que vamos a ver si podemos notar es que la fuerza de extrusión que ella necesita aplicar es muy poca. Ella allí no está aplicando fuerza, no le tiembla la mano para el producto, la paciente no siente nada de dolor, de hecho la doctora se ríe al terminar de aplicarlo y fíjense que es muy moldeable y muy amigable en el momento de aplicación. Aquí les queremos mostrar el resultado de una paciente. En el congreso aplicamos entonces la técnica de abanico invertida con el lifting de 8 puntos en técnica de inyección y bolo. Esta es la mamá de una doctora, la doctora Orení, también nos ha permitido utilizar su foto, lo agradecemos muchísimo. Y en esta lámina mostramos, como ven, el lado que no está marcado es el lado que trabajamos. Fíjense la diferencia entre una de mi cara y otra, la reposición de los pómulos, la mejoría del surco nasogeniano, incluso se ven menos descendidos los joules. Y luego de la aplicación de Durafor, hicimos una aplicación adicional de hilos tensores, diseño de cono, de policaprolactona, hilos Bellalif, que es del mismo laboratorio, y pues los resultados son muy satisfactorios, sin ningún tipo de hematomas, inflamación muy leve. Como les digo, eso es una gran ventaja. Aplicación en manos. Cuando hacemos la aplicación de producto en manos, puede ser con el producto puro si lo desean, pero también se puede aplicar la técnica de hiperdilución. Generalmente yo hago un punto de anestesia en los espacios interdigitales e ingreso con una cánula muy suavemente, dejando el producto entonces dispensado en técnica de retrotrazado lineal y luego se realiza un masaje importante en la zona. En este caso, es importante tener la comodidad para poder aplicar el producto sin lastimar. Entonces yo coloco un campo, se limpian muy bien las manos para que la paciente pueda mover las manos hacia arriba, hacia abajo. Y yo muchas veces hago pellizco tisular, coloco la mano de soporte en la parte baja. Y bueno, me ayuda a poder movilizar más fácilmente la cánula debajo de las venas y es un procedimiento bastante amigable que logra resultados importantes en la mejoría y la calidad de la piel y por supuesto también en la voluminización en las manos. Fíjense del lado izquierdo, si ven la pantalla de frente, está el lado trabajado, ahí está el punto de ingreso en los espacios interdigitales y el otro punto de ingreso que hago es cerca de la articulación, en la parte central del dorso de la mano, hago un único punto y allí entonces también aplico técnica de abanico para las manos. Bueno, doctores, aquí hicimos un resumen como más enfático en lo que sería la Biblia de los rellenos. Mandamientos o reglas que debemos tener para evitar sobre todo complicaciones. Las inyecciones de relleno se deben realizar con una compresión anatómica precisa de los compartimentos grasofaciales y conocimiento de la anatomía de la cara para lograr el efecto estético deseado. Debemos respetar la armonía del rostro, el cuerpo y los límites anatómicos. Asistir a entrenamientos y talleres realizados por profesionales certificados. Nunca hacer sobrecorrección con los productos. No podemos esperar corregir asimetrías muy importantes en nuestro paciente desde el primer procedimiento. Estas correcciones deben ser progresivas. Tenemos que dar
tiempo al tejido, a la recuperación y a la asimilación de cada producto. Recordemos que existen campañas muy importantes y prácticamente en contra de los procedimientos estéticos por utilización inadecuada de cantidades importantes de productos de relleno. En este caso, bien haya sido biopolímeros o en este caso ácido hialurónico o bioestimuladores de colágeno. Si tenemos un paciente que es delgado, no podemos pretender aplicarle 10 cc de un producto, 14 cc de un bioestimulador de colágeno en una sola sesión. Lo que más nosotros resaltamos en nuestros cursos es que con 12 cc de productos podemos hacer tantas cosas si aplicamos técnicas correctas. El paciente se va satisfecho y podemos derivarlo entonces a una segunda sesión de aplicación, bien sea al mes, a los 2 meses o a los 3 meses. De esta forma, el producto se va a fijar bien y vamos a evitar descensos posteriores por causar volúmenes exagerados. Saber manejar los efectos adversos. Doctores, las complicaciones existen. En el momento en que yo tengo una aguja en la mano y tengo un paciente al frente, sé que la complicación puede existir. La diferencia entre el personal calificado y el que no es que si estamos seguros de cómo abordar esa complicación, vamos a poder ayudar a nuestro paciente y sabemos que ese efecto va a ser transitorio. Si no sabemos manejar la complicación, hay que tener humildad en preguntar y en buscar ayuda, porque lo más importante es el bienestar de nuestro paciente. Debemos adquirir productos aprobados por empresas serias en el mercado que nos puedan garantizar de dónde proviene este producto y hacer saber al paciente que la calidad tiene un costo. No podemos comparar un producto que tenga una manufactura imprecisa o de lugares dudosos con un producto que está fabricado en Francia con altas reglas de bioseguridad. Hay que informar a los pacientes sobre los posibles resultados, evaluando clínicas, psicológicamente a los pacientes. Es muy importante firmar el consentimiento informado y nunca olviden la foto del paciente. Al entrar al consultorio, durante el tratamiento y al salir del consultorio, porque al paciente se le olvida cómo estaba, no lo recuerda. Y cuando comienza a hacer un tratamiento estético, todos los que lo conocen empiezan a intervenir y a decirle que tiene un lado más caído de la cara, que la mejilla está más levantada, que el labio se le dobló y lo más seguro es que son asimetrías propias del paciente. Le escribió alguien así preguntando Ya para sobre finalizar la ponencia y si quieren vayan escribiendo las dudas en el chat. volumen en Voy 3 a leer meses, al final. pero dicen que es ácido hialurónico no Tenemos un recomendado. taller de técnicas de perfeccionamiento en armonización Apaga la facial cámara, que vamos a Milagros, por dictar favor, que estará aquí en haciendo matar Venezuela Milagros. Ahí el escribí 8 el y el va a tener 9 de el del agosto. 2022. Ese Porque taller además, va a los postres hay incluirles que los prepararlo 2 días antes. materiales para lograr una armonización facial completa. Quiere decir que vamos a practicar toxina botulínica, Directo. ácido hialurónico, bioestimuladores de colágeno e hilos tensores en nuestros pacientes para que podamos entonces tener técnicas precisas y saber aplicar un full face, porque también, si bien existen pacientes que van realizando los tratamientos de forma progresiva, muchos de nosotros recibimos pacientes que viven en el extranjero y son pacientes que cuentan con poco tiempo para la realización de tratamientos. Entonces podemos ofrecerles un full face para que tengan un buen efecto y este efecto sea duradero en el tiempo. Lo más importante es explicarles paso a paso cada producto y cada técnica. Si bien en los años se desarrollan destrezas, a mí me hubiese encantado en mis inicios tener personas a mi lado que me explicaran con detalle cada producto. Cuando estamos ingresando a este mundo es muy amplio y tenemos una cantidad de información. Nos bombardean
nos hablan de bioestimuladores de colágeno, de polirrevitalizantes, ahora resulta que estamos hablando de blending, entonces de técnicas combinadas. Tenemos técnicas que son previos a tratamientos, tenemos láser, aparatología, y ni nosotros, ni muchas veces el mismo paciente sabe por dónde comenzar. Si realmente nos enfocamos en el estudio anatómico, en el diagnóstico del paciente, en saber qué productos me ofrecen los laboratorios y cuál es el más indicado para mi paciente, lo más seguro es que vamos a tener siempre una consulta exitosa y vamos a tener pacientes que se van a fidelizar con nosotros y van a decir, yo siempre voy a volver con este doctor o con esta doctora porque me rejuvenece, no cambian mis facciones, me veo natural, la gente no sabe exactamente cuál es el tratamiento que me realicé y pasan los años, pero no se notan en el paciente. Entonces, doctores, los invito, incluso si hay médicos que se animen a viajar de afuera hacia Venezuela para estos máster que vamos a estar dando hands-on, que son cursos teórico-prácticos, donde vamos a facilitarles guías de estudios, técnicas de aplicación, donde vamos a estar allí analizando caso por caso en cada médico. No es un curso con altos volúmenes de doctores, lo vamos a hacer con grupos de 6 médicos o de 8 médicos para que en cada práctica puedan evaluar a cada uno de los pacientes. Es decir, usted va a ver su práctica y va también a conocer cuáles son las técnicas aplicadas en 5 pacientes más. Entonces, esto nos va a dar una ventaja en el momento del diagnóstico. Si tienen alguna duda, si puedo aportarles algo más, con gusto estoy a la orden. Por aquí les dejo, si quieren escanear en las redes sociales, ese es mi Instagram. Trato de promocionar algunas técnicas o de, bueno, que puedan ver allí alguna información que les pueda ayudar y también vamos a estar anunciando las nuevas actividades académicas que haremos. No sé, Rubén, si tienes algún comentario o si inicio a revisar el chat para las preguntas y si me puedes ayudar a irlas leyendo para irlas contestando. Ok, doctora. Sí, yo pienso que ya podemos comenzar con la participación de las preguntas. Pueden hacerla también con los micrófonos abiertos si hacen la pregunta directamente, pues. Hay una pregunta que la puedo responder yo que es referente al permiso sanitario. El producto está cambiando de nombre. Nosotros teníamos el permiso de Novetafil. Estamos ahorita en el proceso cambiándolo a Durafor. Pero lo que teníamos de Novetafil ya tenía su permiso sanitario. Bueno, su permiso sanitario, sí, exactamente, como Medical Device. Si van a hacerle alguna pregunta a la doctora, pueden abrir el micrófono y hacerla. Ya vi una aquí, la dilución, a lo mejor es una de las últimas, voy a retroceder. Ok. Ok, podemos hiperdiluir el producto de 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3 o 1 a 4. Esto significa que si mi producto tiene un cc y yo voy a diluir de 1 a 1, voy a colocar un cc del producto, un cc de solución. Si voy a diluir de 1 a 2, un cc del producto, 2 cc de solución. Voy a tomar la solución fisiológica y es importante que utilicemos jeringas de rosca, porque resulta que muchas veces si la jeringa no aprieta bien en la llave de 3 vías, se puede perder el producto. Y en la llave de 3 vías debemos verificar que las únicas 2 puertas de salida sea hacia donde tenemos la conexión de ambas jeringas. Yo les recomiendo utilizar jeringas de 3 o de 5 cc, porque nos permite la movilización suficiente del producto para que se mantenga homogéneo. Generalmente el producto viene en la jeringa de 1 cc, yo la conecto, la derivo a la jeringa de 3 cc y luego conecto otra jeringa de 3 cc para que la fuerza de movilización
sea pareja en ambas manos, para que sea equilibrada en ambas manos. Entonces, si deseo voluminizar y mi intención no es trabajar áreas tan amplias, puedo hacer una hiperdilución 1 a 1. Si quiero trabajar manos, por ejemplo, hago una hiperdilución de 1 a 2 o de 1 a 3 para que sea suficiente el producto para cada mano. Incluso, como les dije, utilizo técnica con el producto sin diluir, el producto puro, ese lo utilizo para las técnicas de voluminización o para las técnicas de abanico en voluminización o de bolo. Y cuando hago hiperdilución, lo hago entonces para bioestimular con la técnica de abanico invertido hacia las zonas de cuello, hacia las zonas de escote. Vamos a Doctora, ver qué otra pregunta. aquí hay otra pregunta que dice, al ser 70% de ácido hialurónico, ¿queda fibrosis? Esa es una pregunta. Y luego, ¿después de cuánto tiempo de haber realizado bioestimulación se puede realizar aparatología, ejemplo HIFU? Y el producto, al ser sensible al calor, ¿después de cuánto tiempo se puede hacer ejercicio? Ok, la primera pregunta es si se puede aplicar aparatología posterior al tratamiento. Lo ideal es no hacerlo. Ahora, si yo apliqué el bioestimulador hace 6 meses, 8 meses y el paciente desea hacer aparatología, la idea entonces es aplicar esa aparatología con menor cantidad de calor. Es importante hacerle saber al paciente que todos estos tratamientos se deben realizar previo a la aplicación del bioestimulador. ¿Cuál era la otra pregunta? Si se puede utilizar HIFU y al ser el 70% de ácido hialurónico, ¿queda fibrosis? Esa es la pregunta. No, generalmente la fibrosis que se genera es por algunos productos que son muy densos. Realmente el Durafor es muy moldeable y el ácido hialurónico, recordemos que es un ácido hialurónico monofásico y no es reticulado. Si estamos aplicando la técnica correcta y si nuestro trazado es homogéneo en retrotrazado lineal, yo no he visto hasta ahora fibrosis en el tejido. Eso sí, respeto los tiempos de aplicación de cada producto, porque si, por ejemplo, aplicamos Durafor y después el paciente quiere probar ácido poliláctico y le aplicó ácido poliláctico y después quiso hidroxiapatita y le aplicó hidroxiapatita sin respetar los tiempos de absorción de los productos, de seguro voy a tener entonces una fibrosis causada por mezcla de productos. Yo trato siempre de insistir en el paciente en el respeto del tiempo de aplicación y lo otro es en que si estamos utilizando policaprolactona, sigamos utilizando policaprolactona, al menos por 2 años, para evitar entonces reacciones adversas que no sabremos manejar porque no se sabe a qué producto se lo voy a atribuir. Otra pregunta que había, doctora, ¿cómo es el esquema de aplicación en cuello? En cuello generalmente se aplica en técnica de abanico. Yo hago 2 puntos desde el ángulo mandibular y allí trazo abanico hacia la zona central del cuello y el otro lo hago en el punto central de la región submentoniana y entonces el abanico también cubre toda la zona central del cuello. Por aquí estoy viendo que cuál es el mecanismo por el que se produce voluminización en 3 meses. Bueno, el ácido hialurónico, aunque es monofásico, tiene su efecto de voluminización porque es un ácido hialurónico denso, pues tiene sus miligramos establecidos. Recuerden que hay ácidos hialurónicos no reticulados al 1%, al 2%, al 3%, al 4%. Este es un ácido hialurónico que tiene mayor concentración para poder mantener ese efecto de volumen durante 3 meses. Y existe ese tipo de producto que aunque no sea reticulado, mantiene la densidad y el efecto en el tejido. Otra pregunta que hay aquí, ¿la decoloración que pudiera ocurrir, aunque sea un efecto raro, es autolimitada o amerita algún tratamiento?
Yo no he tenido efecto de decoloración en el paciente, la verdad que no. Sí vi en estos días una paciente, de hecho la estoy tratando actualmente, que tuvo una decoloración por una aplicación de ácido hialurónico, pero esa decoloración que tuvo en el tejido es porque el ácido hialurónico está aplicado en un plano muy superficial y estaba haciendo un granuloma, pero en la parte de la epidermis tenía decoloración. Mi conducta fue la siguiente: apliqué hialuronidasa en 2 oportunidades, luego apliqué hialuronidasa con colagenasa en la tercera oportunidad y la colagenasa la apliqué ya en un plano más superficial, en dermis media y en dermis superficial. Esperé 1 semana y media y la paciente de verdad volvió muchísimo mejor a la consulta. Luego de esto, yo no le apliqué ácido hialurónico a nivel del surco, que fue lo que hicieron con ella, sino que decidí la aplicación de bioestimulador de colágeno, porque si ya estaba logrando mejorar esa decoloración causada por esa complicación que tuvo en una técnica inadecuada, no iba yo nuevamente a aplicar un producto en esa zona. Entonces, mi recomendación es siempre tratar de abordar estas complicaciones con un criterio adecuado. La colagenasa ha sido una gran aliada para mí en el uso o en el caso de este tipo de decoloraciones. También he recibido pacientes que no son mis pacientes. A mí me buscan muchísimo para resolver complicaciones. Lástima que no me buscan todos al inicio cuando necesitan el tratamiento, pero cuando tienen una complicación es algo que siempre dicen: vaya y busque a la doctora Simancas, que ya algo va a saber qué hacer. Entonces, una vez también recibí una paciente con una decoloración importante y una pérdida de tejido por uso inadecuado de triamcinolona, y la colagenasa me ayudó muchísimo. Por lo tanto, yo ahora combino terapias de láser y colagenasa, por supuesto intercaladas para el uso, para la mejoría de estas hipopigmentaciones o descoloraciones que hay por uso inadecuado de algunos productos. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Alguna otra opción de tratamiento de nódulos post-tratamiento? Sí. La transinolona destruye mucho tejido adyacente y no es más indicada su utilización según en Brasil, pues, esta es referencia de Brasil. Estoy de acuerdo. De hecho, muy poco utilizo yo la triamcinolona para tratar algún tipo de nódulo. Realmente prefiero el uso de enzimas recombinantes. También podemos aplicar técnica con cánula y tratar de destruir ese nódulo aplicando solución fisiológica y algo de lidocaína para entonces lograr disolver esas partículas. Esa es una de las técnicas si no quieres aplicar ningún tipo de esteroides. Y la otra forma para no utilizar triamcinolona es quizás utilizar una dexametasona intralesional que causa menos efectos adversos que la triamcinolona. En este caso, por supuesto, depresiones dérmicas, que las vemos mucho con el uso de este producto, y la decoloración. Aquí hay otra pregunta. ¿Se puede aplicar con Botox el mismo día? Generalmente se puede siempre y cuando apliques la toxina en lugares distintos. Yo he realizado full face, donde entonces aplico toxina botulínica en el tercio superior, y si el paciente amerita la técnica de microdiluciones, que también la vamos a comentar en el curso, y les quiero enseñar la técnica de microdiluciones y neurorrino, una cantidad de técnicas que se utilizan con toxina botulínica, tanto para la nariz como para los labios, toxinó para elevación del cuello. Entonces, sabemos que estamos actuando en un plano distinto y no interfiere para nada con el tratamiento. Sin embargo, es importante el conocimiento previo de nuestro paciente y saber que va a realizar las indicaciones post tratamiento, porque particularmente aquí en Venezuela tenemos muchísimos pacientes que quieren aplicarse tratamiento e inmediatamente ir al trabajo o al gimnasio. Entonces, son pacientes en los cuales sabemos que no podemos confiar cuando hacemos muchas punturas en los tratamientos, pero
Si el paciente es un paciente consciente, se porta bien, mantiene los cuidados, sin ningún problema puedes aplicar. El mismo día lo he hecho, toxina botulínica, bioestimulador de colágeno e hilos, tensores diseño de cono, que sabemos que son mucho menos invasivos que los otros hilos de PDO espiculados. Bueno, precisamente, doctora, de eso hay una pregunta aquí que dice, ¿puedo poner Durafor más hilos espiculados en la misma sesión? A ver, depende. Yo lo podría recomendar siempre y cuando lo utilices en zonas distintas. Si vas a utilizar los hilos espiculados con algunas técnicas donde nada más trabajes en la zona lateral del rostro, podrías utilizar Durafor en puntos de reposición o en cuello. Lo más importante es saber que en un mismo plano no es recomendable aplicar dos productos distintos, porque si llegas a tener alguna complicación no vas a saber qué es lo que está pasando allí, ni qué utilizar para degradar. Entonces, si vas a utilizar puntos de reposición con técnica de bolo, no hay ningún problema. Simplemente estás haciendo pilares en el rostro de soporte y puedes aplicar tus hilos, aunque sabes que los hilos van a ir en hipodermis, porque los hilos espiculados van en planos profundos. ¿Qué sería lo más recomendable? Hacer este tratamiento en dos tiempos. Quizás aplicar primero los hilos espiculados PDO, esperar unas 2 o 3 semanas, saber que el paciente respondió bien y luego entonces aplicar tu bioestimulador de colágeno. Ahora, si estás aplicando hilos en tercio medio del rostro y el bioestimulador de colágeno va en el cuello, no hay ningún problema. Se puede aplicar perfectamente. Otra pregunta, ¿cuál es el esquema de dilución? Podemos diluir de 1 a 1, de 1 a 2, de 1 a 3 y de 1 a 4. Yo no he diluido nunca el producto en más de 1 a 4. Quiere decir que si tienes un cc del producto y lo vas a diluir de 1 a 1, entonces un cc de producto, un cc de solución fisiológica. De 1 a 2, un cc de producto, 2 cc de solución fisiológica. Si tienes 0.2 porque te quedó un poquito de producto y quieres trabajarlo en hiperdilución, entonces vas a colocar 0.2 cc de solución y así vas haciendo la equivalencia. Otra preguntita, doctora. En la moda que hay de blending ahorita, se está utilizando muchas combinaciones de hidroxiapatita, de todo se están haciendo blending. ¿Se puede utilizar Durafor con ese tipo de diluciones de blending? Lo he realizado, sí lo he realizado en pacientes de confianza. Lo he probado sobre todo en zona de cuello. La policaprolactona, como les digo, incluso me parece más compatible para un blending que la hidroxiapatita de calcio, por lo mismo que les comenté de las calcificaciones que puede causar la hidroxiapatita en el tejido, porque la hidroxiapatita realmente fue creada para planos óseos. Es hidroxiapatita de calcio. La dermis no es que no acepte este producto, pero es mucho más compatible la policaprolactona. Entonces sí lo he aplicado con polirrevitalizantes, sin embargo, ha sido a pacientes que ya tienen años conmigo y eso implica que existe una confianza muy importante de explicarles que se está haciendo una técnica nueva y que deben estar constantemente informándome. Son pacientes que siempre están allí, que sé que me van a buscar ante cualquier cosa, que sé que no van a inventar hacerse ningún otro procedimiento que yo no sepa. Y entonces solamente en ese tipo de pacientes lo he realizado. Sin embargo, debo aclararles que aún no hay estudios científicos de la mezcla de policaprolactona con polirrevitalizantes, pero creo que tampoco hay suficientes estudios científicos de hidroxiapatita o de otros bioestimuladores con los cuales se realiza el blending. Yo soy muy respetuosa en las cantidades de los productos que se aplican y soy muy respetuosa de esperar los tiempos de reabsorción. Entonces, creo que el blending
realmente sabremos cuáles son sus efectos en los años. No hay otra manera de saberlo. Un estudio que nos dé resultados de 6 meses, pues no es del todo concluyente, porque las complicaciones que se presentan con este tipo de productos pueden ser inmediatas, mediatas o tardías. Nosotros podemos tener nódulos o podemos tener granulomas o calcificaciones por aplicaciones de bioestimuladores hasta 2 años y 3 años después de haber sido aplicados, porque estos productos muchas veces duran más de lo que el laboratorio nos indica. Entonces, el blending tiene muy poco tiempo siendo aplicado y por lo tanto no hay estudios científicos que hayan hecho seguimiento de ningún paciente a 3 a 4 años, al menos yo no lo he leído. Si alguno lo tiene, por favor, me lo comparte. Pero mientras eso no suceda, yo seguiré siendo respetuosa de esta técnica, porque pienso que hay que saber también entender que la mezcla de tantos productos, pues sí, puede ser ventajosa, pero también pudiera complicar un poco más las cosas en el caso de alguna reacción adversa. Es mi opinión personal, no tengo nada en contra del blending, pero yo hasta ahora no practico prácticamente blending con hidroxiapatita de calcio, pues respeto eso y he escuchado comentarios de muchos amigos dermatólogos de la presencia de calcificaciones posterior a la aplicación de productos con hidroxiapatita de calcio y pues no creo que el blending asegure que no exista esta complicación y el blending más bien hace pensar que es una técnica más ligera y que se pueda aplicar el producto en tejidos más superficiales y realmente no estoy convencida hasta ahora de que sea así. Al leer los estudios, pues hablaremos de otras cosas, pero por ahora no. Aquí hay otra preguntita. ¿Durafor en cuello y escote debe ser en hiperdilución? Es la pregunta. Puedes aplicarlo puro el producto, pero a mí me gusta para cuello y escote aplicar hiperdilución porque es mucho más moldeable y son tejidos más finos. Es más fácil para mí manejar la hiperdilución e indicar el masaje del paciente. Además que en mi práctica personal yo trato siempre de utilizar una cajita de Durafor para el paciente y de hacerle un plus, de hacerle tratamiento de reposición facial y de cuello. Entonces, la hiperdilución me ayuda mucho a rendir un poco más el producto y a que el paciente sienta que tiene un regalo adicional que no se esperaba en ese tratamiento. Entonces, eso me ha ayudado a fidelizar a mi paciente y pues a que tenga mejores resultados. Por eso utilizo la hiperdilución en el caso de Durafor, porque con otros productos que tienen policaprolactona y que vienen con carboximetilcelulosa, la casa comercial no recomienda la hiperdilución porque dice que la cohesión de las partículas de policaprolactona de este producto, que es muy organizado, se daña con la hiperdilución. Con el ácido hialurónico, realmente el ácido hialurónico ¿Y quién es te un trajo? producto que tiene ¿Quién lo afinidad por los líquidos, por el agua, y entonces no habría ningún problema en hacer hiperdilución, siempre y cuando hagamos bien homogénea la mezcla y lo apliquemos en técnica correcta en nuestros pacientes. Después de la aplicación de plasma rico en plaqueta, ¿se puede utilizar Durafor? Sí, después de unos 15 días o de una semana. Yo esperaría ese tiempo. Okay. Bueno, había una pregunta por allí que creo que yo la voy a responder. Durafor fue un producto creado, ya estaba en el mercado el ANSE, Global Skin, el doctor Jamel Fares, que es el CEO de Global Skin. Nosotros trabajamos de la mano con Sinclair, que es la empresa dueña de los hilos Silhouette Soft y de el ANSE, y también de un producto Perfecta. Perfecta fue un producto diseñado por Global Skin, fue fabricado y comercializado durante mucho tiempo por Global Skin. O sea, nosotros conocemos de ácido hialurónico. Tenemos mucha experiencia. El doctor Yammer tiene ya casi 40 años trabajando con la parte de investigación. Fue uno de los primeros en aplicar ácido hialurónico y toxina botulínica en gran parte del mundo. Y cuando se decidió diseñar un producto, un bioestimulador, él seleccionó el ácido hialurónico. ¿Por qué? Por la nobleza del ácido hialurónico, lo que decía la doctora Jenny hace poco rato.
por la comodidad y por la seguridad de revertir el efecto que puede tener el ácido hialurónico, y porque al combinar policaprolactona con ácido hialurónico se iban a obtener los resultados que se tienen. ¿Qué le da el ácido hialurónico a la policaprolactona en Durafor? Le da menos grado de extrusión, le da comodidad en la aplicación, le da menos dolor. ¿Qué pasa con la carboximetilcelulosa? Es un excelente producto, pero cuando se combina con policaprolactona, se forma una mercocha muy grande, porque la carboximetilcelulosa, entre muchas cosas buenas que tiene una también que es espesante. Si combinas un polímero como la policaprolactona con carboximetilcelulosa, vas a hacer algo muy fuerte. En referencia al ácido hialurónico que contiene Durafor, es un ácido hialurónico de baja reticulación y de bajo peso molecular, porque no se quiere, ese no es un producto para dar volumen inmediato, ese es un producto para hacer bioestimulación, para que todo vaya ocurriendo de manera natural. Ese producto, el ácido hialurónico que se contiene en Durafor, debe estar en el organismo cumpliendo su efecto hasta 3 meses y medio, exageradamente 4. De ahí en adelante ya debe estar completamente instaurada la bioestimulación, que va a comenzar a hacer su trabajo hasta por 30 meses. Pues. El mes 8 es el ideal para que su paciente los admire, los bese, llegue a la consulta abrazándolo, porque los resultados van a ser espectaculares en el mes 8. Rubén, voy a intervenir aquí. En estos días me tocó aplicar a un paciente que me solicitó el producto de la competencia, que es el ANSE. Y wow, cuando uno está acostumbrado ya a la fuerza de extrusión que tiene el Durafor, yo particularmente soy muy cuidadosa al aspirar. A mí me gusta ver la aspiración en la jeringa, estar observando la aguja y si hay retorno positivo de sangre. Y cuando empecé a aspirar nuevamente, tenía rato de verdad que no aplicaba este producto, le lancé. Wow, dije, pero ¿cómo van a decir que aspiremos? Aquí no podemos aspirar, es que no se mueve. Y la jeringa es tan pequeña que realmente estás trabajando a ciegas, no puedes aspirar con este producto, simplemente estás allí, estás inyectando, creyendo que bueno, que estás lejos de un vaso, rogando que sea así, pero cuando estás infiltrando, primero la fuerza de extrusión te obliga a movilizar un poco la aguja. De ninguna manera puedes mantenerla perfectamente en el mismo lugar. Y noté la diferencia importante porque ya, bueno, tú sabes que yo utilizo muchísimo el Durafor, me gusta más y los productos fluidos para mí son lo mejor porque son mucho más moldeables en el tejido y porque mi mano sufre menos, porque no quiero tener un síndrome de túnel del carpo, por una cantidad de cosas. Entonces, al aplicar el Elance Wow, me di cuenta que sí, definitivamente la fuerza de extrusión es mucho mayor y no puedo aspirar porque el producto está allí, se queda en la aguja y no, o sea, en el plano donde está entre la aguja y la jeringa y no se mueve. Entonces, de verdad que la seguridad que podemos sentir si es la primera vez que estamos aplicando bioestimuladores de colágeno, esa seguridad que nos da Durafor es muy importante. Y el ANSE es excelente producto. Es muy Buenísimo. bueno, claro que Es sí. excelente. Claro que sí. Igual que el Radies y el Sculptra, son excelentes productos. Todos los bioestimuladores llegaron para esto y esto es el futuro de la estética médica. Los bioestimuladores y los bioremodeladores. A eso es que vamos. Pues. Mire, doctora, Es así. hay otra preguntita aquí que dice, ok, para cara y cuello, ¿cómo es la dilución? Perdón, en escote y en cuello. Yo para escote y para cuello utilizo diluciones de 1 a 2 o de 1 a 3. Esa es la dilución que utilizo. Y generalmente cuando voy a trabajar manos, la dilución es de 1 a 4. Otra cosa que les quería decir, como bien lo dijo Rubén, todos los bioestimuladores son buenos, todos los bioestimuladores son excelentes. Muchos están aprobados por FDA. Tienen que saber utilizarlos todos, pero lo más importante es saber luego tú como médico en tu práctica
con qué sientes mayor afinidad, cómo te sientes mejor o qué es lo que más favorece a tu paciente. Si sabes manejar las características individuales de cada uno, pues lo vas a aplicar en el momento que lo necesites. Yo hoy estoy hablando de Durafor y de sus ventajas, pero como bien lo escucharon, también utilizo los otros productos. Y para poderles dar una clase, tengo que saber las En la características. pila, voy a buscar el jabón en la Los pila. efectos Necesito buscar el esperados en el jabón. Busca el paciente. jaboncito. Entonces, El lo jabón más en la importante pila. es el El jabón conocimiento está en la pila, y el búscalo. adecuado diagnóstico. Ay, mami, déjame oír. ¿Para cara se diluye, doctor? Esta es una pregunta. Sí, y con la doctora, cuando voy a utilizar la técnica de abanico invertido, a mí me gusta utilizar la hiperdilución. Sí me gusta utilizarla. En puntos ya de reposición, si quiero aplicar puntos lifting o los puntos del doctor Di Maio con el bioestimulador, sí aplico el producto puro. Con un vial pudiera ser suficiente para cara y cuello. Es se los trabajo en hiperdilución, en todo el procedimiento, si lo trabajas en hiperdilución, sí podría darte a trabajar cara y cuello, el segundo CC, y a veces les digo espera 3 meses, 4 meses, aplicamos otro, y ahí el paciente ya va siendo fiel al uso del tratamiento porque ve los resultados. Ok, aquí hay otra preguntita, doctora. Buenas noches, saludo desde Bolivia. ¿Cuál sería su producto? Ay, ya, que se me escapó. ¿Cuál sería su producto de protocolo de acción en caso de granuloma de cuerpo extraño por policaprolactona? Generalmente logro abordar la solución fisiológica y hago técnica de subcision para destruirlo, pero yo de verdad no he tenido complicaciones de granuloma por folicaprolactona. De verdad que no la he tenido. Voy a conectar un minuto, la computadora no se me va a apagar y continúo escuchándolos. Ok. ¿Cada cuánto tiempo se aplica el Durafor? El Durafor se puede aplicar cada 2 años, es lo que se indica o se dice que es el tiempo de duración del producto. Pero si el paciente necesita un lifting volumétrico y tiene déficit de volumen en algunas zonas, perfectamente podemos aplicar el Durafor a los 2 meses o a los 3 meses de haber aplicado la primera sesión, incluso un mes después puedes hacer una segunda sesión. De hecho, yo les estoy comentando las prácticas que tenemos en Venezuela, pero existen muchos países en Europa con tendencias de aplicación de varias cajas de bioestimuladores de colágeno en un paciente. Muchos de los cambios que ustedes ven que parecieran cambios mágicos son al menos con 4 o 5 cajas de producto en un paciente, que significa 10 cc de producto, bien sea de bioestimulador de colágeno o de hialurónico. Eso se llama un lifting volumétrico. De hecho, últimamente hay muchísimas publicaciones en Instagram y doctores que han tenido una efervescencia en las redes por mostrar cambios inmediatos, un antes y un después que pareciera mejor que una cirugía. Y por supuesto, cuando te pones a analizar el cambio del paciente, ha sido primero en el tiempo, no es un cambio inmediato, son cambios progresivos logrados en 6, en 8 meses o en un año de tratamiento, con combinación de técnicas que no solamente son los voluminizadores. Y cuando preguntas cuántos cc de producto utilizaron, entonces mínimo son 10, pueden ser 14 y hasta 16. Claro, con eso tú logras muchísimas cosas. La pregunta es, en el tiempo, cómo ese tejido va a sostener tanto peso. Entonces, bueno, ya depende del criterio
de cada profesional, pero podemos ver técnicas donde se aplican varias cajas de un producto en una sola sesión, incluso hasta 4 o 5. Perfecto. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, creo que no hay más preguntas. No, creo que no hay más preguntas, doctora. No sé, ¿alguna recomendación, doctora? ¿Algún consejo? Bueno, siempre mi consejo principal es la prudencia en todos los tratamientos, el conocimiento y el también tener amigos con quien consultar en caso de una emergencia. Pues cuentan con mi apoyo en la medida de lo posible. Los que me conocen saben que siempre cuando alguien necesita algo, pues si lo puedo orientar, con gusto lo hago. En mi experiencia, pues es muy importante también darnos la mano entre colegas para el bienestar de nuestros pacientes, que es el fin principal. Bueno, doctora, de verdad que muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes. De verdad que fue una conversa muy agradable. Esperemos le hayan sacado muchísimo provecho. Ya estaremos tratando de hacer otras similares. De todas formas, allí tienen